hombre! ¡Adiós, Bueno, muchachos, hoy vamos a jugar un partido amistoso con el equipo de los Leones. ¿Qué? ¿Con los leones? ¡Ay! ¿Cómo voy a divertirme viéndole las bragas blancas a Rosa? Como sabéis, los Leones es un equipo muy bueno. Si queremos avanzar en la liga, tendremos que ganar en las preliminares. Así que ya lo sabéis, ¡hay que ganar! Sí, ganaremos. Aunque sea un partido amistoso, debéis poner interés y confiar en vosotros mismos. ¡Y a ganar! ¡A ganar! ¡Ah, Rosita! Y desde hoy contamos con un nuevo jugador en nuestro equipo. ¡Chicho! ¡Blanquitas! ¡Chicho! Sí, las bragas blancas son las más bonitas. ¡Braga de tierra! Ponte esto. Oh, ya tiene un número atrás. A ver, son 4, ¿no? ¡Qué burro! El 4 es mi número, el del capitán. Del 4 al 8 es para los veteranos y del 9 al 15 para los principiantes y los jugadores de reserva. ¿Te has enterado, Chicho? Sí, y por lo visto yo soy el último mono. Mira, si no te gusta, devuélveme la camiseta. No, me la pondré. Muy bien, capitán, ojo con Chicho, ¿de acuerdo? Sí, entrenadora. Ven conmigo, Terremoto. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Entra y lo sabrás. Mosquis, ¿qué es esto? Ya veo, aquí es donde me tengo que vestir de jugador, ¿no? Pues colega, ya me lo podías haber dicho antes, ¿no crees? Ahí va eso, y eso, encéstalo. Ay, estoy hecho un cuadro. Toma, como cinturón. ¿Eh? Y date prisa. ¿Será membrillo el tío este? Bueno, ¿y ahora qué hago? Aquí es donde vas a entrenar todo el día. ¿Qué? Para desarrollar tu potencia de salto. ¿Tengo que estar aquí todo el día pegando saltos? Exacto. ¡Tú estás pasado, bacalao! ¡Vamos! ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! Pero si yo salto más que nadie. Aunque tuvieras más potencia de salto que los demás, no tendrías ventaja porque eres un pequeñajo. ¡Mosquis! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Me estás ahorcando! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 Escucha, Chicho, el baloncesto es un juego en el que sobre todo prima la altura de los jugadores. ¿Has comprendido? Por lo tanto, un tipo bajito como tú debe desarrollar todavía más sus saltos. Mira ahora al techo. ¡Ay! ¡Eso es sangre! Sí, es mi propia sangre. Esto lo inventé yo cuando era solo un principiante. Muy bien, intenta saltar. ¿Saltar? ¡Pero si estoy atado! Tienes que saltar todo lo que la goma dé de sí. ¡Vamos, hazlo! ¡Vale, tío, vale! Oye, ¿qué diablos haces? Intento aprender a volar. ¿Estás loco? ¿Crees que eres un canario? ¡Te he dicho que saltes! Vale, tío, haberlo dicho antes. ¡Arriba! Estoy seguro de que si te esfuerzas podrás llegar a tocar el aro algún día. La fama solo se alcanza con sacrificio, sudor y a veces lágrimas, no lo olvides. Da lo mejor de ti mismo, Chicho. Seguiré tus consejos, Superman. Perdona, ¿decías algo? No, solo cantaba. Pues hasta luego. Aquí dentro me va a dar algo. ¡Mosquis! Ese viene a ver si me entreno. ¡Yepa!
Chicho, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo? Creía que eras el capitán. Vaya corte, macho. ¿Eres del equipo de los búfalos? Sí, soy jugador de plantilla. ¿No eres un poco bajito para eso? Soy bajito, pero soy un genio, ya te enterarás. Además, la fama solo se alcanza con sacrificio, sudor y a veces lágrimas, ¿te enteras? Pues no, y estoy muy convencido de que muy pocas personas llegan a tener verdadera fama en el baloncesto. Pues yo seré una de ellas. Me parece que eres demasiado enanito para eso. Tu pinta no es precisamente la de una estrella de la canasta. ¡Corre de membrillo! ¡Espera un poco! ¡Te voy a dar tu merecido! ¡Ay! ¡Qué grandote es! ¡Hola, Tobías! Hola, Rosa. Oh, vaya, eres tú, Chicho. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, verás que yo estaba... El partido va a empezar, Tobías. ¿El partido? Pero este tipo está en el equipo de los Leones. Sí, aunque es nuevo, Tobías ya está en la plantilla del equipo. ¡Hostis! Bueno, ¿vamos, Tobías? Sí, vamos. ¡Escúchame, Rosa! Chicho, el Tobías ese parece que es nuestro enemigo común, ¿verdad? ¡No me dejaré ganar! ¡Ay, párale, párale! ¡Venga! ¡En zona! ¡Poneros en zona! ¡Defensa! ¡Tobías! ¡Cubrid a él! ¡No! ¡Buen tiro, Tobías! ¡Eres estupendo! ¡Guapa! ¡Membrillo! Otro tiro perdido. ¡Oh, casi es tan alto como la canasta! He oído por ahí que mide casi 2 metros 10. Incluso Pedro, que es nuestro jugador más alto, parece un enano a su lado. ¡Vamos! ¡Entrenadora! ¿Me deja que juegue? Les daré una paliza de mucho cuidado, se lo prometo. ¡Venga, venga, entrenadora! ¡Déjame! Cállate, este es un momento muy importante. ¡Por eso me tiene que dejar jugar! ¡No lo entiendes! ¡Ah, deprisa, amordazadlo! ¡Con mucho gusto! ¡Estáis tarados! ¡A ver si te callas de una vez! ¡Estúpido! ¡Soltadme! ¿Qué os habéis creído que soy? ¿No sabéis que soy Chicho Terremoto, el genio del baloncesto? ¡Y vosotros sois unos ¡Que canallas! se calle! Estoy agotado. Tobías es un jugador de plantilla y tú no eres más que un triste suplente, Chicho. Tienes que asumirlo y me temo que no podrás competir con él, hagas lo que hagas. ¡Cuidado por ahí! ¡Qué machaque! ¡Viva! ¡Viva! Las lecciones de Bobby. Os voy a explicar algo sobre el machaque que acaba de mencionar Rosa, a ver si lo entendéis. Es el lanzamiento en que la pelota se mete directamente en la canasta, pero os diré que no hay una técnica especial para hacerlo siempre exacto. Estamos 62-24. Lo haremos mejor en el segundo tiempo. Los leones son muy altos. Échanos una manita, anda, sé buena. No debéis perder la esperanza. Dejaré jugar a Chicho en la segunda parte. ¡Guau! ¡Ahora veréis, troncos! Os demostraré que aunque sea bajito puedo daros una paliza. ¡Vamos! ¡También ahora ganaremos! Rosa, no te olvides de que ahora voy a jugar yo. ¡Venga! ¡Pasa la pelota! ¡Pásamela! ¡Este cachalote me la quiero dar con queso! ¡Párale! ¡Ahora verás! ¡Eso es! ¡Atento, Bruno! ¡Dame, capitán, dame! ¡Que es tuya, Bruno! ¡Ay! ¡Pasa la pelota, Terremoto! Ahora verás, Rosa, lo que hace un genio como yo. ¡Ah, qué asco!
¡Adelante! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos! ¡Ojo el tiro, Didi! Fallaste. Casi lo has logrado, Chicho. ¡Vamos! ¡Adelante, Tobías! ¿Qué haces, Chicho? Ya te habrás dado cuenta de que el baloncesto no es lo tuyo. Yo en tu lugar lo dejaría. ¿Qué tal, Rosita? ¡Muy bien! ¡Bien, Tobías! ¡Hostis! ¡Ay, Rosita solo se fija en Tobías y a mí ni caso! Muy bien, ya lo tengo. Voy a atacar su punto de... ¿Qué estás haciendo? Me duele mucho la tripa, no puedo más. Oh, no, Terremoto ya vuelve a las andadas. ¿Qué pasa? ¡Falta personal! Estupendo. ¡Tiempo! Venga, Chicho. ay, que me No hace eres daño. más que un inútil. ¿No te has dado cuenta de que es un truco membrillo? ¿Qué? Destruyendo a Tobías todo su equipo y dando bandazos, ¿no lo entiendes? ¿Cómo iba a salir bien un truco tan tonto, idiota? ¿Y ahora qué, entrenadora? Cambio de jugador. Sale el número 15 y entra el 6. ¡Vamos, deprisa! ¡Ay, no me haga eso! ¿Cómo que no? Eres capaz de abandonar el partido cada vez que ves una chica. Es que esta celosa entrenadora... ¡Voy a zurrarte, mocoso! ¡Trágame tierra! ¿Qué te pasa? Por lo que veo, todo te sale mal. Sí, todo el mundo se ríe de mí. ¿Por qué? Porque soy bajita. Sí, sé que puedes ganar. Ese gamberro pretende distraerme. ¡Bien! ¡Muy bien, Tobías! ¡Venga, una vez más! El truco no le saldrá bien conmigo. ¡Ay, Rosa, encanto! ¡Ya es mía! ¡Ha fallado! ¿Qué te ocurre? No pareces tú. Lo siento, chico. ¡Resulta! ¡Tobías, qué te pasa! ¡Ánimo! No puedo entender cómo te gusta ese tipo. Es más bruto que una manada de orangutanes. A mí me parece un jugador estupendo. A veces pienso que ha nacido para jugar al baloncesto. Es increíble. Ahora veremos si es tan macho como parece. ¿Qué quieres decir? Pues yo creo que... Bueno, no quiero decirlo. Además, no es culpa suya. Venga, no seas malo. Dime lo que piensas, Ay. anda. Es que, mira, tú estás coladita por él, así que no quiero herir tus sentimientos, ¿entiendes, jovencita? No me gusta que me digan las cosas a medias. Dímelo, anda, dímelo. Bueno, ¿has probado a darle un beso? ¿Un beso? No, aún no. Ah, ni tampoco un pequeño achuchón. ¿Quieres callarte? Vaya, vaya, sí que eres una fruta verde. Mira que eres pillo. A ver si te hago cosquillas. Sigue. Hay que estar atento, ¿de acuerdo? Lo siento. Su equipo está despistado. Ahora es el momento. ¡Vamos, Pedro! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien, chicos! Deja que te diga una cosa. ¿Qué? No seas tan atrevido. ¿Se puede saber qué te pasa, Tobías? ¡Maldita sea! Si me haces algo te acordarás, ¿eh? No te preocupes, solo voy a coger la pelota. ¡Allá va! ¡Ah, Chicho! ¡Vuelve en ti, Chicho! Ay, no hay nada que hacer. Voy a morir. Tobías lo golpeó adrede. ¡Qué cerdo! Está bien empleado. Ay, que no puedo respirar. No te pasará nada, Chicho. Tranquila. Ay, hazme el boca a boca para que pueda respirar. ¡Que me ahogo, por favor! ¡Deprisa el boca a boca! ¡Ay, que me ahogo! ¡Rosa, que me ahogo! Está bien. ¡Eso no! ¡Eso no!
Tobías! Ya no podía aguantar más a ese imbécil. Estúpido, en estos momentos lo único que importa es el partido, ¿te enteras? Sí, tiene razón, Tobías. Ya no eres el de antes. Además, le has dado un pelotazo adrede a Chicho. Y tú eres tan estúpida como él. ¡Mosquis! ¡Tobías! Lo siento, lo siento. Eres un tipejo, Tobías. Y además de ser un grandullón, eres un cabeza cuadrada, un tarugo y un orangután. ¿Y a ti qué es lo que te pasa? ¿Por qué lloras, enano estúpido? Tranquilo, Tobías, calma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le has pegado a Rosa? ¡Mi mal! De veras, lo siento mucho. Usted no tiene la culpa. Ven aquí, Chicho. Si de verdad eres un jugador, vas a demostrarlo en el campo. Hacemos un cambio. El número 15 sustituye al 6. Dales caña, Chicho. ¿Dónde está con Rosita? Mi corazón está con Rosita. ¡Lleva! Venga, paso por el otro lado. Ahora veréis. ¡Estúpido! ¿No ves que no puedes saltar tanto como nosotros? ¡Ahí va el superpunto, Rosita! Ha hinchado la camiseta como un paracaídas. Por eso cae tan suavemente. Bueno, ¿qué os ha parecido? No hay que ser muy alto para ser un buen jugador. Lo que aguanta es esto. Superpunto Rosita. Tobías también le pegó a él, pero solo ha reaccionado violentamente al ver que me pegaba a mí. Una canasta más y habremos ganado. Solo quedan 5 segundos. ¡Ahí va el superpunto, Rosita! Debo saltar a tiempo. Ahora es el momento. ¿Eh? ¡No veo la canasta! ¡Aguanta, Chicho! ¡Aguanta! ¡Ahora! Bueno, chicos, como este es un partido amistoso, no habrá prórroga. Me gustaría que jugáramos otro partido en otra ocasión. De acuerdo, estamos dispuestos a jugarlo. ¡Rosita! ¡Rosita preciosa! No te dejaré que te salgas con la tuya. Vas a saber quién es Bobby. ¡Rosita preciosa! ¡Ten cuidado, Chicho! ¡Qué rodillas tan suaves tienes! ¿Y esta grasa? Te quiero mucho, Chicho Terremoto. ¡Mosquis, socorro! ¡Ven aquí! ¡Socorro!